Ahora sí, contame, ¿qué te pareció la obra? Esto es Cenita Pofunción, conducido por Irina Petrisac, el podcast sobre teatro de Euforia Producciones. Censura. Modificación y eliminación de un material artístico o de comunicación. A lo largo de la historia, los censores, órganos que realizan esta acción, suelen ser instituciones religiosas o los mismos gobiernos. Su justificación: preservar la moral, el orden social o la estabilidad política. Este control a la cultura es un comportamiento que se ha usado a lo largo de la historia. La censura fue, y es, tristemente, la acción ideal para impedir el conocimiento de ciertas realidades, cercar la imaginación y el pensamiento de sus creadores, llevándolos a la mismísima autocensura. No siempre el contenido de las leyes es el correcto, sobre todo en un contexto donde el gobierno ejerce abuso de poder. Por eso hoy traje a la mesa para que charlemos a la censura al teatro en la última dictadura cívico-militar argentina, la del 76. Les recomiendo que se queden porque, si bien vamos a hablar de unos años atrás, la censura es algo que sigue vigente en nuestros días. En la madrugada del 24 de marzo del 76 tuvo lugar el golpe de Estado que iniciaría el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, PRN, liderado por una junta militar encabezada por comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Videla, Ramón Agosti y Macera. El porqué de la dolorosa marca que dejó esta dictadura en la sociedad de nuestro país se relaciona con la violencia sistemática ejecutada por el Estado Nacional, utilizada como un mecanismo de limpieza, siendo el instrumento por excelencia de este gobierno para ejercer la dominación política. Después de todo, y según su visión, para lograr recuperar la sociedad argentina que se encontraba muy enferma, había que aniquilar permanentemente la subversión y modificar a la clase obrera indisciplinada, justificando toda esta violencia, represión y terror con la idea de guerra antisubversiva. Con este fin, puso como objetivo primordial controlar la expresión con el objetivo de que no anden rondando opiniones opuestas al régimen. O sea, fueron directo a la yugular de la cultura. Para poder controlarla, crearon una estructura operativa formada por departamentos de censura. De hecho, quien difundiera o divulgara contenido que perturbara la actividad de las Fuerzas Armadas iba a ser reprimido con reclusión de hasta 10 años. Obviamente que desde un principio el teatro fue crucial para la dictadura. Un ejemplo de esto es que la Junta había suprimido la cátedra de teatro argentino en el Conservatorio Nacional, pues, según la Dirección Nacional de Enseñanzas, esta no existía. Esta vez traigo no una obra, sino un movimiento, porque bajo este contexto de censura, desapariciones, represión, listas negras, etc., es que surge Teatro Abierto. Teatro Abierto es un movimiento que nace en julio del 81 como una respuesta social al proceso de desnacionalización y censura cultural que atravesaba el teatro argentino durante la dictadura. Su nacimiento estuvo marcado teóricamente por un momento de liberalización del régimen durante la presidencia de Viola. El principal fundador fue Osvaldo Dragún, actor y dramaturgo que venía del teatro independiente, junto a varios actores, directores y técnicos. Para nombrarles algunos estaban Gonzalo Núñez, el famoso Luis Brandoni y Pepe Soriano. También fueron apoyados por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Ernesto Sábato y Argentores, Sociedad General de Autores de la Argentina. El fin del movimiento era comenzar un ciclo teatral con obras nacionales que defendiera y reforzara la existencia del teatro argentino. Teatro Abierto comenzó en el Teatro del Picadero de Buenos Aires, hoy en día sigue funcionando por suerte, y está en el pasaje Santo Discépolo. Osvaldo una vez dijo: estamos en un bar y había que hacer algo, y lo hicimos con Tito Cosa y con Somigliana, así espontáneamente, en un momento de cerrazón ideológica. Pronto nos ofrecieron la sala del Picadero. Acordamos obras breves, 21 autores con 21 directores. Nadie dijo que no. A esto agregó: la democracia de los iguales funcionó muy bien. Lo que funcionó mal es la democracia de los desiguales. Así, Teatro Abierto abrió sus puertas bajo el lema «Trabajar sin cobrar un solo peso». Es más, para el año en el que surge todo esto, la Junta había sacado una ley que reprimía todo tipo de representación artística de ciertas personas. Esta fue una de las razones, por no decir la única, que hizo que artistas dejen de trabajar
y que hizo que el teatro argentino fuera desvaneciéndose de a poco. Fue este movimiento el encargado de juntar a todos los artistas silenciados, logrando que el teatro resurja más encendido que nunca. Los actores que pusieron el cuerpo a esas obras eran muy conscientes de toda la censura y represión que había en ese momento. Muchos de ellos volvían del exilio, pero las ganas de construir, hacer y sobre todo de dar respuesta con expresiones culturales al terror del PRN fueron mucho más fuertes. Sin quererlo, la gente de Teatro Abierto se había convertido en el grupo que más molestaría a la Junta, como dijo Novaro y Palermo. En este sentido, los activistas no violentos ajenos a las organizaciones clandestinas que desarrollaban actividades políticas, sindicales, religiosas e intelectuales, legales y legítimas, en cualquier sistema de derecho, resultaban a los militares especialmente intolerables, porque solían ser los más eficaces transmisores del virus subversivo en la sociedad. Las 21 obras con las que empezó Teatro Abierto denunciaban y criticaban la realidad autoritaria y dejaban un mensaje contrario a la dictadura militar. De ahí que muchas veces no tenían un guión fijo y partían de la improvisación. De hecho, la dramaturgia de este movimiento es considerada justamente elíptica, básicamente porque esas críticas no aparecían de forma directa, sino más bien se escudaban detrás de la metáfora, siendo la herramienta esencial del movimiento. Esta fórmula, a diferencia de lo que uno puede pensar, funcionó excelente con el público de ese momento, entrando en la dinámica y logrando que Teatro Abierto funcionara con mucho éxito. Ustedes dirán, pero Irina, si las obras reflejaban los intereses contrarios a los de la dictadura y además generaban cierta conciencia en la gente, ¿cómo puede ser que la dictadura no los reprimiera? Les respondo, ¿acaso no lo hizo? La forma de censura y represión que se le ocurrió a la Junta Militar fue quemarles el teatro, en la madrugada del 6 de agosto del 81. Pero esto no detuvo a Teatro Abierto y se mudó con mucha más fuerza y éxito al Teatro Tabarís en Calle Corrientes. Este ciclo que arrancó en el 81 tenía como idea hacerse antes del horario de las obras comerciales, porque muchos de sus trabajadores laburaban en esas. Siguió durante el 82 y el 83 bajo el lema Ganar la calle, y fue en el 85, después de la vuelta a la democracia, que el lema pasó a ser En defensa de la democracia por la liberación nacional y la unidad latinoamericana. Teatro Abierto nos muestra lo fuerte que es la hermandad arte-política y cómo con la metáfora de aliada se puede hacer cambios en la sociedad, además de revivir no solo el teatro argentino, sino la cultura y un país en sí de una forma no violenta. Hoy como postrecito, les traigo 5 datos, 2 medios tristes y 3 más amigables, por decirlo de alguna forma. Primero, el sabor amargo. Cada persona que quisiera publicar un escrito en esta época tenía que llevar su material a una oficina de la Casa de Gobierno para que la gente de inteligencia autorizara la publicación. Tristemente, el picadero no fue la única acción de censura a un área específica de la cultura. Días previos a ese incendio se había prendido fuego un teatro en Tucumán. Ahora sí, la parte más dulce. Teatro Abierto fue inspiración e influencia para los otros ámbitos artísticos como la danza abierta, música siempre, libro abierto, etc., tanto en Cava como en el resto del país. En los 90 se estrenó un documental llamado País Cerrado, Teatro Abierto, que cuenta la historia del movimiento. Y el postre más random. La noche que incendiaron el picadero, no tan lejos, sonaba Frank Sinatra, quien había sido traído al país por Palito Ortega. Es más, Palito se endeudó trayéndolo porque muy poca gente había ido al recital. En fin, todo esto nos muestra cómo el teatro, mejor dicho, el arte en general, es fuerte y sobrevive a las censuras o conflictos más pesados. Este movimiento es el claro ejemplo de un sector de la sociedad que decidió ponerle el pecho a la bala y hacerle frente a un régimen autoritario. Hoy en día, la censura a las obras culturales sigue siendo, tristemente, un tema de discusión. Hay gente que piensa que es algo necesario para conservar la moral, el orden social o cierta estabilidad política, pero hay quienes creen que la censura limita la libertad de expresión y la creatividad, impidiendo tanto el desarrollo cultural como el progreso social. Pero donde haya censura, siempre habrá un teatro abierto dispuesto a poner sobre la mesa lo que pasa en las calles. Esto fue todo por hoy.
Gracias por escuchar, nos vemos la próxima en otra charlita sobre teatro. Y recuerden ver más teatro, que el arte siempre sana, refleja y hace reflexionar. Pues como dijo la genia de Marta Minujín, arte, arte, arte. Besos, que descansen y vivan la vida. Lo más increíble es que conocí el Teatro Picadero hace un par de años. Fui a Buenos Aires a ver una obra, justo se hacía en este teatro. Y después me enteré todo este trasfondo, esto de que había sido parte de teatro abierto, de que había sido quemado todo durante la dictadura militar y quedé en shock. Y esto me hizo pensar y darme cuenta que claro, muchas veces uno va a lugares y uno nunca sabe qué pasó en el suelo que pisa ni la historia del lugar que habita.